Yo sé que como es un nuevo año, vamos a tomar muchas decisiones, pero al inicio del nuevo año 2024, creo que la decisión más importante no es comprarte un carro, no es comprarte una casa, no es comprarte un terreno en tu país, no son esas decisiones. Son importantes, pero no es la más importante. La pregunta más importante a la que te vas a enfrentar en el 2024 es la siguiente: ¿vas a hacer del amar, vivir y obedecer a Dios tu mayor prioridad? ¿Va a ser Dios tu prioridad en este nuevo año, o vas a permitir que vas a pasar otro año más simplemente con tareas interminables y preocupaciones de la vida cotidiana? Hermanos, en el 2024, ¿vas a experimentar la bendición de Dios o vas a experimentar la disciplina de Dios? Porque el Señor les enseña en su palabra: si lo obedecemos, vamos a estar bajo la bendición de Dios. Si le desobedecemos, iremos camino hacia su disciplina, si somos sus hijos. Hoy empezamos una nueva serie. Es como que, no sé, algunos dicen que los pastores es como que si se emocionan con un nuevo hijo, ¿verdad? Porque es un nuevo empezar, es una nueva serie. Y esta serie que vamos a empezar está basada en uno de los más famosos sermones que el Señor Jesucristo y que cualquier persona en todo el tiempo que hemos estado aquí en la tierra se ha predicado. Esta nueva serie se llama Esa conversación sincera con Jesús. Esa conversación sincera que tiene y que quiere el Señor Jesús hacerla contigo también. Y lógicamente vamos a basar estos mensajes en el Sermón del Monte. Y en esta mañana, pues vamos a hablar de la introducción de los primeros versículos de ese sermón tan especial para nosotros. Vamos a predicar y vamos a enseñar todo el sermón de la montaña, todo el sermón completo, desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Si usted desea, puede empezar a leerlo a partir de este día. Ahora, mucho se ha hablado del sermón de la montaña o del sermón del monte, pero déjame decirte algo. Mucho se dice, pero algunas cosas que se dicen no se ajustan con la palabra del Señor. No es el significado del sermón de la montaña, no es que es un collar de preceptos morales o consejos o sugerencias que el Señor Jesús nos ha dado. No, no es eso. Tampoco es una descripción de nuestra conducta futura en alguna etapa del reino futuro. Algunos cuando ven y leen el Sermón del Monte piensan que eso no se ajusta a nosotros. La valla es muy alta y eso va a ser para después. No es para ahora, no es así, hermanos. Tampoco no es una nueva ley rígida e impersonal que nos agobie, nos aplaste y nos deje sin aire y que no podamos con ella. Tampoco es. Ni es un código legal nuevo para formarnos. ¿Qué es entonces el Sermón del Monte? Hermanos, básicamente es el cuadro que debería ejemplificar, debería mostrar el carácter interno del seguidor de Jesucristo. Unas palabras muy sencillas. Jesús aquí nos describe cómo es el cristiano, el creyente seguidor de Jesús. ¿Cómo es ese carácter interno que le describe? Eso es el Sermón del Monte. Esa conversación sincera quiere tenerla el Señor contigo también. Y definitivamente vamos a tocar algunos puntos que quizás sean más sensibles y que llamen más tu atención, pero está bien. Esta conversación Jesús la tuvo, ¿verdad?, con sus discípulos. Y Él empieza este sermón hablando de la felicidad. Por eso el tema de hoy es justamente una conversación sincera de tu felicidad. Una conversación sincera de tu felicidad. Sé que todos queremos ser felices. Difícil que alguien me diga: quiero ser un hombre infeliz, una mujer infeliz, un hijo infeliz, un cristiano infeliz. Todos queremos alcanzar ese estado de felicidad en nuestras vidas. Por eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer los dos primeros versos. Mateo capítulo 5 versículos 1 y 2. Ahí estaremos teniendo la lectura de la palabra del Señor. Dice así la Biblia: viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos
y abriendo su boca les enseñaba diciendo lo que él dijo. Ahora, mire otra vez el versículo que hemos leído. Dice, viendo la multitud, Jesús ve la multitud, él sube a un monte, por eso se le identifica como el sermón de la montaña o el sermón del monte, pero luego dice, vinieron a él sus discípulos. Esto es muy importante porque a pesar que estaba la multitud, este mensaje, esta conversación la tuvo ¿con quién? Con sus discípulos. Eso quiere decir que este sermón, estas notas, esta conversación no es requisitos para ser un cristiano. Punto 1, punto 2, punto 3. No. Esto es lo que Jesús dijo. Esto es lo que a ustedes les debe describir como integrantes o miembros del reino de Dios. Y quiero explicarles y quiero conversar con ustedes acerca de lo que les debe definir, lo que debe ser su carácter. Y este sermón empieza, este gran sermón empieza ¿con qué? Con las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas. Usted le puede llamar 8 llaves de la bendición de Dios o 8 claves para que el Señor nos bendiga. Y el Señor puede obrar y puede honrar su palabra y te puede bendecir. Déjame decirte algo. Como tu pastor, quiero que en este año Dios te bendiga. Dios, esa es mi oración, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tus relaciones, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tus finanzas, que Dios bendiga tus estudios, que Dios bendiga tu salud, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga tu talento, tus dones, tu ministerio, que Dios bendiga tu futuro. ¿Para qué? Para que otros puedan verte y glorifiquen a Dios. Amén. Para que otros puedan ver tu matrimonio, tu familia, tus hijos y que digan, me voy a buscar a Dios, voy a glorificar a Dios. Porque si así es una persona que es bendecida por Dios, yo también quiero esa bendición. ¿Cuántos están listos para recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Algunos todavía no levantan la mano, pues no recibirán bendición, está bien, está bien. Pero ¿cuántos de los que están aquí sí quieren ser bendecidos este año? Amén. Queremos ser bendecidos. Hermanos, y la palabra justamente dice benditos o bienaventurados, benditos, felices. Esa palabra es una palabra muy interesante, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que esa palabra se llama así, Macarios, que significa, esa palabra es tan importante porque significa feliz o bendito o poseyendo el favor de Dios. Viene la palabra de la palabra griega, la raíz es mark, que es o significa grande o largo o extenso. Hermanos, ser bendecidos es estar bajo el estado marcado por la abundancia de Dios en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, Dios quiere bendecirte. Dios anhela bendecir tu vida. Él lo quiere hacer. El problema no está en Dios. Escúcheme, no es que Dios no quiera, Dios quiere y anhela, y lo vamos a ver en su palabra. El problema está en nosotros, porque no nos disponemos para la bendición de Dios. No hay esa disposición de nuestras partes. Muchos de nosotros no vivimos vidas de manera que Dios pueda bendecirlas. No vivimos así. Dios no va a bendecir el pecado, Dios no va a bendecir la desobediencia, Dios no va a bendecir el orgullo, Dios no va a bendecir la altanería, Dios no va a bendecir la arrogancia, no va a bendecir la indiferencia que le ponemos a sus cosas. No lo va a hacer. Hay cosas que Dios no bendice. Punto. Tenemos que buscar aquellas que Dios bendice. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 20? Bueno, Proverbios capítulo 16, versículo 20 dice, lea conmigo por favor, ando medio ronco. El que presta atención a la palabra hallará el bien y dichoso el que confía en el Señor. El que presta atención a la palabra. Yo no sé si usted vino aquí para prestar atención a la palabra.
No sé si vino para aprovechar esta media hora o 40 minutos para tomarse esa siesta que no pudo tomar porque su esposa no se lo dejó en la casa. Yo no sé para qué usted ha venido aquí. Pero si usted está aquí para escuchar la palabra de Dios, dice el proverbio, preste atención porque hallará el bien en su vida. Y Dios lo va a bendecir. Dichoso el que confía en el Señor. Ahora, ¿es la felicidad lo mejor que tenemos en el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, ser feliz es algo maravilloso. Todos quieren ser feliz. Déjeme explicarle algunos momentos que yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz, felicísimo cuando estoy con mi esposa, encendemos la televisión, ¿verdad? Tenemos algo de popcorn para comer y si hay un cafecito latte, mejor todavía. ¡Qué felicidad! Ver una película juntos, soy el hombre más feliz de la tierra. Pero ¿qué pasa si el televisor se daña? ¿Qué pasa si no hay popcorn? ¿Y qué pasa? Peor, esto es lo peor que puede pasar en mi casa, se daña la máquina para hacer café. Se terminó la felicidad. Eso es lo que te dice el mundo. El mundo dice que las circunstancias determinan tu felicidad. Si son buenas, seré el hombre o serás la mujer más feliz. Pero si no son buenas las circunstancias, vamos a ser las personas más miserables e infelices que hayan existido. Pero Jesús, cuando habla de la felicidad, no habla sobre ese tipo de felicidad. Habla de un gozo interno. Habla de ese gozo de adentro, no de algo efímero, pasajero, vertiginoso, sino de una seguridad interior que proviene de la confianza de que estamos en las manos de Dios, que Dios es soberano y que sigo sus mandamientos y le obedezco. No importa lo que pase a nuestro alrededor, si las circunstancias son buenas o no son buenas, yo tengo paz en mi interior y estoy confiado en mi Dios. Hay ese gozo interno. De esa felicidad está hablando el Señor aquí en estas bienaventuranzas, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos habla de ese gozo interno, de tener la aprobación de Dios, el favor de Dios sobre mi vida. ¿Quieres tener el favor de Dios sobre tu vida? ¿Quieres que te acompañe la gracia? ¿Quieres que te acompañe el favor de Dios en tu vida? Muy simple, hermanos, obedece al Señor. La bendición de la obediencia tiene que estar marcada en nuestras vidas. Y Jesús explica estas 8 claves para tener una vida bendecida, basada en nuestra obediencia. ¿Sabes que Dios se lo dijo al pueblo de Israel? Si usted puede leer Deuteronomio capítulo 11, usted va a ver claramente ahí cómo Moisés les exhorta a los israelitas a obedecer a Dios y experimentar su favor, experimentar su bendición. Al contrario, les dijo, si desobedecen a Dios, experimentarán la disciplina de Dios. Diga disciplina. Disciplina de Dios. Pastor, ¿Dios disciplina? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Ok, hermanos. Entonces todos estamos claros, estamos unidos a este principio, a esta base bíblica que Dios nos disciplina. Y tú y yo nos enfrentamos hoy a esa misma elección. ¿Elegiremos la bendición o elegiremos ¿qué? La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Ahora, la bendición de Dios en nuestras vidas se manifiesta a veces en prosperidad material. Sí, escúcheme, ¿qué es la prosperidad material? Que Dios te prospera materialmente. Los hermanos aquí estaban hablando de tener o no tener. Dios puede prosperarte. ¿Cuántos creen eso? Ahora, el problema es que hemos escuchado bastante acerca del evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado eso? Que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo, del reino. El evangelio de la prosperidad, ¿qué te va a enseñar? Te va a enseñar que al venir a Cristo tú vas a ser próspero económicamente, vas a tener abundancia de dinero
y también abundancia de salud y nunca la vas a perder, nunca te vas a enfermar. Evangelio de la prosperidad. El detalle es que por habernos alejado de ese evangelio que lo debemos de hacer, también nos hemos pasado por alto una verdad importante. Y es que Dios a veces bendice a quienes lo siguen con prosperidad material. Hermanos, yo podría estar aquí compartiéndole testimonios tras testimonios de familias que han hecho una promesa, se han movido en fe y han hecho promesas significativas económicamente hablando. Y Dios los ha bendecido y los ha prosperado mucho. Alguien me dijo la otra vez, pastor, funciona, Dios es fiel, porque hizo una promesa y Dios está honrando esa promesa y lo está prosperando en su negocio. ¿Dios puede hacer eso? Lo puede hacer y lo hace. Ahora, escúcheme bien, ¿lo tiene que hacer en todos? ¿Lo tiene que hacer siempre? No, a veces no, a veces sí. Es una decisión del Señor. Pero lo que sí es cierto es que cuando elegimos obedecerle, experimentaremos beneficios reales y tangibles en nuestras vidas. Si le obedecemos, si cumplimos con el Señor. Estaba leyendo unos informes de unos médicos que aseguran que las personas religiosas, escuche, tienen incidencias notables menores de infartos. ¿Ok? Su rango de enfermarse es menor. Son menos propensas a abusar del alcohol y las drogas. Ellos dicen que las personas que asisten a las iglesias con regularidad se evidencia una tasa menor de depresión y mayor bienestar en esas personas. Déjeme decirle algo, el lugar más seguro para estar en este momento es en la iglesia. Es en la casa del Señor. ¿Cómo vas a vivir este año? ¿Vas a poner a Dios al principio? ¿Vas a poner a Dios como tu prioridad? La palabra de Dios nos reta a nosotros a acercarnos a Él. Ahora, no solamente nos puede bendecir materialmente, nos puede bendecir con paz, nos puede bendecir con armonía, puede bendecir mi hogar con esa paz y esa estabilidad que necesitamos. De muchas maneras y de muchas formas, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque, escucha, Él honra a un hijo, a una hija obediente. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Sus hijos le obedecen? Levante la mano. Ya solamente 4, 5, 6, 7. Pero ¿no te hace sonreír un hijo que te obedece? ¿Sí o no, padres? ¿Te hace sonreír un hijo que te obedece? A mí me hacía sonreír y me llenaba de satisfacción mis hijas con su obediencia. Dios es Padre y Él quiere bendecir, pero tú no bendices a un hijo, a una hija que vive en rebeldía. Tú no bendices y haces algo significativo por un hijo o una hija que no hace lo que tú le dices. No la vas a dejar de amar, no la vas a rechazar, pero probablemente la vas a disciplinar, porque te importa su carácter. Bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. El temor del Señor es fuente de vida para evitar los lazos de la muerte. Y teme al Señor y apártate del mal. Será curación para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que si quieres experimentar la bendición de Dios en tu vida, obedécele. Si quieres experimentar la disciplina de Dios en tu vida, desobedécele. Es una decisión que tienes que tomar. No podemos caminar en el medio. O le obedezco o le desobedezco. O le obedezco o decido vivir cada día de este año nuevo en desobediencia, ignorando a nuestro Dios. Hermano, déjeme decirle algo. Dios es nuestro Padre y ese Padre nos ama y porque nos ama, nos disciplina. La manifestación del amor de Dios es la disciplina de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 6?
no sé si lo tenemos. Dice, lea conmigo por favor. A los que ama el Señor, ¿qué hace? Los disciplina, los disciplina. Así como tú disciplinas a tus hijos, porque la disciplina forma a un hijo. Un hijo indisciplinado es un prospecto para ser delincuente. Dios no quiere eso para nosotros. Quiere hijos e hijas obedientes para bendecirlos. Y sabes que Pablo se lo advirtió y les dijo a los hermanos de Corintios y les recordó en 1 Corintios 10 lo mismo. Y le dijo, miren lo que pasó con Israel. Le dijo, miren la experiencia de Israel, y les recordó cómo vivieron y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Dios permitió que estas cosas le sucedieran a los israelitas para recordarte, para recordarme a mí, que cuando vivimos en desobediencia no podemos esperar nada mejor, nada bueno de parte de nuestro Señor. Jóvenes, escúchenme, jóvenes. Ninguno de nosotros elegiría voluntariamente la disciplina de Dios. Yo no conozco un hijo que llega al tetito y dice, padre, disciplíname. Por favor. No. Yo no conozco a una hija que le diga a su madre, madre, disciplíname, merezco la disciplina. Nadie quiere eso. ¿Usted quiere disciplina? No, nadie quiere eso. Pero a veces nos acercamos a la disciplina de Dios cuando decidimos obviar a Dios e ignorar a Dios. Porque escúchame, Dios sabe que un creyente que ignora a Dios, a su Padre, un creyente que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace, la Biblia dice que es pecado. Y nos salimos de la esfera de protección de nuestro Dios. Nos salimos de ese favor de Dios para nuestras vidas. Así que jóvenes, no elijan la disciplina que hace que la gente desobedezca o simplemente ignore a Dios y experimente su disciplina. Yo te voy a explicar qué es lo que hace que nos acerquemos a la disciplina de Dios y pasemos por la disciplina de Dios. Número 1, una manera de ver a Dios distorsionada. Una visión distorsionada de quién es Dios. Escúchame lo que te voy a decir. La gente tiende a construir y fabricar su propio Dios. Yo esto lo he dicho varias veces. ¿Por qué usted cree que la gente tiene estatuas de yeso en sus templos o en sus cuartos? ¿Sabes por qué? Porque esos ídolos, esos dioses, no molestan. Simplemente le prendes una vela, le pasas la manito y le dices, quédate quieto, tranquila, tranquila, tranquilo. Y le cierra la puerta. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que queremos de lunes a sábado. Y así a veces tenemos el concepto de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que está aquí en su palabra. Nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia dice que si no caminamos en santidad, no veremos a Él, no lo veremos. Amén. ¿Qué te lleva a la disciplina de Dios? Tener un concepto errado de Dios, tener un concepto equivocado con Dios. E Israel tenía ese problema. ¿Sabes qué problema tenía Israel? Israel vivía demasiado confiado. Israel decía, oh, Dios dice que quiere ser nuestro Dios. Así que como es nuestro Dios, podemos ignorar sus reglas, podemos ignorar sus mandamientos y nada nos va a pasar. Mentira del diablo. Y a veces tú y yo somos así. Ya venimos a la iglesia. Soy miembro de la primera iglesia bautista de Woodbridge. Me he bautizado. Todo va a estar bien. No le voy a prestar a Dios atención. Voy a ignorarlo. Y pensamos que Dios va a ser indulgente con nosotros y no nos va a hacer nada. Escúcheme, algunas personas creen que Dios es un ser mayor de edad, anciano, que está en su santo trono, casi cayéndose, y que ese buen Dios, ¿verdad?, no nos va a hacer nada, va a pasar por alto nuestra maldad, va a pasar por alto nuestros pecados. Él es muy bueno. He loves me, ¿verdad? Él me ama. Qué interesante, siempre vas a escuchar
que por lo general se exalta el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Muchas canciones hablan del amor de Dios. Muchas predicaciones hablan del amor de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios ama? Porque Dios es amor. Pero esto es algo que usted no debe olvidarse. Cuando yo me quedo con algunos elementos, con algunas descripciones del carácter de Dios y descarto las otras, me constituyo o me fabrico mi propio Dios. Cuando yo digo Dios es solo amor, me estoy quedando con una falsedad en mi corazón. Porque Dios no solamente es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo. ¿Quién podrá huir de su presencia? El Dios de la Biblia no lo podemos desintegrar, no podemos elegir una cosa y la otra no. Tenemos que aceptar a Dios tal y como Él es. Amén. Adórale a ese Dios de la Biblia. No lo tengas por menos, porque la Biblia dice: ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Hermanos, tenemos un Dios santo y tenemos que caminar en santidad. Amén. Pero ¿sabes cómo nos acercamos también hacia la disciplina de Dios? Cuando tenemos un concepto distorsionado de nosotros mismos. En otras palabras, cuando pensamos que todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece es gracias a nosotros. Y nos damos a nosotros el crédito. Soy bueno. Todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Me lo he ganado. ¿Sabes qué? Tenemos que tener cuidado. Porque poco a poco lo que estamos haciendo es sacando a Dios de nuestras vidas. Y no podemos sacar a Dios. La fuente de todo lo que tenemos es Dios. Este año el que te va a dar su don inefable y te va a bendecir es Dios. ¿Sabes qué Moisés le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? No te olvides de tu Dios cuando prosperes. ¿En serio? Se lo dijo en su palabra, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Hermano, cuando yo estaba leyendo este versículo, dije, este versículo es el versículo del año para los inmigrantes. Porque la verdad tiene mucho que ver con nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Cuídate de no, ¿qué dice? Olvidarte del Señor tu Dios. ¿Qué más dice? De lo contrario, cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido, ¿qué dice? Buenas casas, townhouse, ahí pongo entre paréntesis, single house, townhouse, los house que quieran ahí poner. Y vivido en ellas, y cuando se multipliquen tus vacas y tus rebaños, tu terreno, la segunda casa, ahí dice eso, estoy aumentando. Y se multiplique ¿qué? Tu plata, tu oro, y se multiplique todo lo que tienes, entonces, ¿qué dice? Tu corazón se ensorbecerá y te olvidarás del Señor tu Dios. ¿No es eso lo que pasa con muchas veces en nuestras vidas? Llegamos a este país devotos de Dios, buscando una iglesia donde congregarnos. No dejamos que pase una semana. Tenemos que hallar la iglesia donde nosotros vamos a servir. Y cuando empieza a pasar el tiempo, cuando llega el full time y llega el part time y llegan las oportunidades y llega el negocio y llega la compra de la casa y llega esto y llega el otro, empezamos a pensar y decir, fue todo gracias a mí, ¿verdad? Y empezamos a dejar a Dios fuera. Lo ignoramos a Dios cuando realmente el que nos ha bendecido y prosperado ha sido Dios. Déjeme decirle algo. Dios permitió que tú vinieras a esta tierra. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Dios te trajo desde lejos hasta aquí. Me trajo a mí. Nos trajo aquí. La pregunta es, ¿para qué nos trajo Dios? Qué triste es cuando tú hablas con parejas, matrimonios, familias rotas, desintegradas, tienen todo, tienen dinero, pero no tienen paz,
tienen abundancia, pero no tienen gozo, no tienen armonía, no tienen nada. ¿Por qué? Porque han sucumbido a los dioses de este mundo, a los ídolos del dinero, de las posesiones, de la abundancia, y simple y llanamente dejaron a Dios a un lado. Así nos acercamos a la disciplina de Dios. Cuando nuestra salud es buena, cuando la cuenta bancaria empieza a recibir el dinero, cuando el trabajo nos va bien, cuando la familia está bien, podemos reunirnos, hacer reuniones, todo está bien, probablemente decimos, ¿quién necesita de Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Si todo está bien. No lo decimos, pero lo sentimos. Y si no lo sentimos, lo vivimos porque ya dejamos de asistir a la iglesia. Ya desaparecen los cristianos, los templos empiezan a ponerse más y más vacíos. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están las hijas de Dios? Distraídos en los afanes de este mundo. Y todo es pasajero. Lo que nunca pasará es la palabra de Dios. No se deje arrastrar. Recuerde a Dios en este año. No lo ignore y cada día dele gracias por todo lo que usted ha recibido. ¿Sabe que cuando David pecó con Betsabé, sabes que todo le iba bien? Como rey, todo le iba bien. Su reino estaba bien. Había paz en el reino. Había salud en el reino. Había todo en el reino. Y él pensó, no necesitamos de Dios. Y hizo lo que hizo y pecó. Pero también te acercas al camino y te pones en el camino hacia la disciplina de Dios cuando tenemos una visión inadecuada de los demás. Cuando empezamos a poner nuestra esperanza en las cosas o en las personas que nos prometen. ¿Y sabe lo que se llama eso? Idolatría. Idolatría. La idolatría es amar a alguien o a algo más que lo que amamos a Dios. Y dice la palabra del Señor claramente que Él disciplina a sus hijos y que el pecado de la idolatría es un pecado severo y grave. Asegúrese de poner a Dios primero en su vida. Pero pastor, ¿por qué Dios es tan celoso? ¿Y por qué no quiere compartir su gloria con otros dioses, con otros hijos? ¿Acaso Él tiene algún problema de inseguridad? Mire, Dios es celoso. Dice la Biblia, Él es celoso, pero no es un celo enfermizo, inseguro en Él. Es un celo motivado por su amor, porque sabe que si nos alejamos de Él, no nos va a ir bien. Separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso nos cela, porque sabe que sus hijos lo necesitan, porque sin Él nada podemos hacer. Así que ese es el camino que nos lleva hacia la disciplina de Dios. Una manera distorsionada de ver a Dios, de verme a mí mismo o de ver a las personas o las cosas que están a nuestro alrededor. Moisés le dice al pueblo en el Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. La bendición es si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno, Dios te va a bendecir. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, entonces escucha sus mandamientos. La palabra escuchar significa absorber. Créele a Dios. Escúchame, no solamente cree en Dios. Ay, Dios mío. Hay personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. No le creen lo que dice en su palabra. Hay personas que se creen más smart que Dios, más inteligentes que Dios. ¿Sabes qué le dicen a Dios las personas? Yo sé cómo vivir mi vida en los Estados Unidos. Tú no me vas a enseñar. Yo ya tengo años aquí y yo sé todo eso y ya me lo han predicado y yo sé cómo salir de los problemas y yo sé cómo vivir mi vida. ¿Really? Mira dónde estás. Mira lo que estás cosechando. Mira cómo está tu familia. Si así fuera, otra sería nuestra realidad. No, hermanos, no nos engañemos. Dios nos ama y Él quiere bendecirnos. Y quiere que estés bajo su cobertura y bajo su bendición, siempre y cuando le obedezcas. ¿Qué vas a elegir este año? ¿La bendición o la disciplina? Elige. Yo ya tomé mi decisión. Ahora yo te puedo sí garantizar que hay tres cosas
que conducen a la bendición de Dios. 3 cosas que conducen a la bendición de Dios. La primera, temer a Dios. Témele a Dios. Témele al Señor. Las personas dicen, sí, yo le temo. Hay cristianos que dicen, sí, yo le respeto. Yo vengo el domingo a la iglesia cuando puedo. Decimos, ese temor es un respeto a Dios. Déjame decirle, eso es, pero es más que eso. Hermanos, cuando uno camina en disciplina, debe temer a Dios, debe tener miedo de Dios y de las consecuencias que va a cosechar en su vida. Porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Y no quiere que arruines tu vida. Está en juego su nombre y su gloria. No es juego. No es juego. Tiene un respeto santo por la santidad de Dios. Busca la santidad de Dios. Busca caminar en obediencia al Señor y acércate a sus bendiciones. ¿Quién va a enseñar a los hijos el temor de Dios? Padres, escúchenme. No hay nadie que va a enseñarle a sus hijos a caminar en el temor de Dios, solo tú, papá y mamá. Y lo vas a enseñar con tu ejemplo. Cuando un hijo o una hija ve que su padre, su madre es temerosa y temeroso de Dios, él lo aprende y lo vive. Porque tú, papá, mamá, no vas a poder estar con tus hijos el 100%. Tus hijos van a crecer, tus hijos se van a ir a la escuela, no vas a estar ahí. Lo único, y siempre me gusta repetirlo, lo único que protegerá a una hija y a un hijo de cometer errores, de tropezar, es el temor de Dios. El respeto a la santidad de Dios. No puedo hacer esto. Dios me está mirando. Soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Pienso 2 veces porque temo a Dios y temo su disciplina. En segundo lugar, andar en todos sus caminos. No en los que tú quieres, no en los que tú te gusta, en todos sus caminos. Y por último, amarle y servirle de todo corazón. Amarle y servirle de todo corazón. Que este año sea un año para ti de servicio al Señor. Que este año puedas consagrarte a Él y puedas elegir la bendición, no la disciplina. Hermano, hermana, el próximo domingo empezaremos entendiendo las primeras bienaventuranzas. Por favor, venga, no quiero que se lo pierda. Vamos a estudiar todo completamente el sermón de la montaña. Pero sí quiero decir lo siguiente. Un misionero en el siglo XX, Nathan Sate, que fue martirizado por su fe, dijo una vez: la obediencia no es una opción momentánea, es una decisión tomada de antemano. Si usted espera enfrentar una batalla crítica en su vida en el 2024 para recién decidir obedecer a Dios, es tarde. Decídalo hoy, que está empezando el año. Decida decirle a Dios y haga el compromiso de decirle a Dios: yo voy a hacer mi mejor esfuerzo con el poder de tu Espíritu Santo para caminar en obediencia a tu palabra. No te voy a ignorar, voy a seguirte en mi vida. Hoy tú y yo nos enfrentamos a esa misma elección. Al estar al inicio de un nuevo año, pregúntate, por favor, ¿qué quiero para mí y mi familia en el 2024? ¿Quiero estar bajo la aprobación y la bendición de Dios? ¿Quiero las bendiciones de Dios o quiero su disciplina? Es su elección. Esta es una conversación sincera que usted tiene que tener lo más pronto posible con Jesús. Y yo creo que en los pies de Cristo le puede decir: Jesús, gracias, quiero obedecerte, quiero caminar en obediencia, quiero caminar en obediencia, quiero la bendición, quiero recibir la bendición tuya y quiero extender esa bendición a mi cónyuge, a mis hijos y a las demás personas que me rodean.
No elija la desobediencia. Tema a Dios, busque a Dios, obedezca a Dios. Jóvenes, créamelo, te lo dice un hombre que ha sido joven, ha pasado por la edad que tú has pasado, ha enfrentado los retos que tú has enfrentado, pero de algo puedo estar seguro: ese temor de Dios me mantuvo hasta este día. Hermano, hermana, no juegue con Dios, no juegue a ser el cristiano en este año. Decídase caminar en obediencia, seriamente. Hónrele a Dios con su obediencia y Dios te honrará. Tenlo por seguro. ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos y conversa con Jesús? Tengo una conversación con Él. Dile: Jesús, aquí estoy. ¿Me permites tener un nuevo año? Gracias porque tú me lo has dado. Es nuevo, para empezar de nuevo todo. Y yo humildemente te digo que este año quiero que sea diferente. Señor, gracias por este diálogo, esta conversación, esta confrontación de tu palabra. Señor, ayúdame y enséñame a vivir en el temor de Dios, que tema a Dios en cada decisión que tome, que tema a Dios cuando quiera ver algo que no debo ver, que el temor de Dios esté presente en todo momento en mi vida, Señor. Padre bendito, ayúdame a caminar en todos tus caminos, no en las cosas que quiero solamente, no solo el día domingo. Quiero ser un creyente de lunes a domingo, que camine en tus caminos, en los caminos que tú has dispuesto para mí, haciendo tu voluntad. Señor, anhelo servirte en este año y quiero hacerlo, y no voy a permitir que pase un mes más sin tomar esta decisión e involucrarme en el servicio. Gracias, Jesús, porque hasta aquí podemos decir Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado y queremos contar con tu favor en este nuevo año, y no queremos inclinarnos ni a diestra ni a siniestra. No queremos apartarnos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra. No queremos que nos pase como el pueblo de Israel, que tuvo que pasar por el fuego de la disciplina y aprender a no jugar y a tener en poco a ese Dios, a ese gran Dios. Señor, ayuda a nuestra iglesia a caminar en el temor de Dios en este año. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes y aspirar a ser cada día más santos con nuestra actitud, con nuestra boca, con nuestras acciones, y modelar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, cómo es el reino de Dios. Queremos vivir el sermón del monte. Señor, queremos ser ese sermón del monte, que la gente al vernos pueda identificar la diferencia en nuestras vidas. Hermano, hermana, mientras que estás orando, quiero que no olvide esto: usted es el mejor sermón para su barrio, para sus amigos, para su esposa, para su esposo, para sus hijos. Usted es el sermón. Usted no le va a contar un sermón a sus hijos. Tú no le vas a contar una lección a tu hija, a tu hijo. Tú eres la lección. Tú debes modelar lo que dice la palabra. Yo debo modelar lo que dice la palabra. Y para eso Dios nos ha dado su Espíritu, para poder lograrlo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.